¿Tienes algún conflicto con el dinero? Y con conflicto no me refiero a que te caiga mal, oye, que lo mismo puede ser el caso. Me refiero más bien a que parece que le cuesta llegar a tu cuenta o a tu cartera. Parece como que hay una magia negra que hace que no llegue con el ritmo que debería o a la fecha que debería. Puede ser también que tal y como llega el dinero, se va y no sabes dónde lo has puesto. O sea, tienes una sensación de ¿qué está pasando? Que cada vez que viene el dinero, no sé qué hago, que parece que tengo un agujerito en la mano y se va. Quizás te pase también que hayas tenido momentos muy álgidos algún que otro mes en facturación, en tu emprendimiento, en tu empresa, pero que no hayas vuelto a esa cifra, sino que los ingresos sean fluctuantes. Unos meses dice, soy la reina de la fiesta, maravilloso, qué buena facturación, qué buenos ingresos, qué buen mes, y te da para diversificar esa facturación, y otros meses casi que te cuesta llegar a final de mes y no sabes cómo hacerlo. Te pones a hacer malabares para poder lograr pasar el mes. O quizás seas de las personas que se quita de placeres personales, se quita de disfrute personal porque no tiene una buena gestión económica y todo lo diriges o todo lo inviertes en tu negocio, todo lo pones en la misma caja, en la misma cesta. Sea como sea, tu situación solo la conoces tú, y si algo de esto te resuena, si dices, oye, pues sí, no lo ha mencionado María, pero algún conflicto me noto con el dinero, quédate porque hoy te voy a compartir un contenido súper poderoso que vas a poder aplicar desde hoy mismo para que eso cambie desde ya. Soy María Tobar, desprogramadora de mentes ruidosas, y hoy vengo a compartirte, no a enseñarte, yo no vengo a enseñarte nada, simplemente vengo a compartirte mi experiencia personal en cuanto a facturación y en gestión del dinero, porque pasé de, sí, trabajos que los que ganaba 1.200 euros, ya sabes, la media en España, a emprender y facturar solo y únicamente 140 euros en 4 años, eso es. Ahora estar facturando entre 3, 4 y 7.000 dólares mensuales. Así que quédate, como te decía, y te voy a compartir los 5 pasos, los 5 factores que he tenido que implementar y que he disfrutado mucho, por cierto, en este camino para hacer un cambio radical en mi relación con el dinero, mi gestión con el mismo y mi facturación mes a mes. Para comenzar, lo principal, ¿qué hacer para tener una mejor relación con el dinero y que fluya mucho más? Primero, vamos a las bases. Hay que tener ciertos conocimientos, cierta formación. Para ello hay que invertir. Es decir, si tú quieres formarte con los mejores o con personas que ya están donde tú quieres estar, y me refiero a, sí, ya que estamos hablando de dinero, que están facturando, que están ingresando aquello que tú deseas y que sabes que mereces facturar. Obviamente tienes que invertir en ti a través de esos mentores para llegar a esa cifra, porque ellos ya han llegado ahí, ellos ya están en ese punto y por tanto te pueden compartir cuál es el paso a paso que tienes que ir practicando para llegar a ese punto. Para ello, si tú quieres que tus clientes paguen por tu servicio, por tu producto, por tu acompañamiento, lo que quiera que estés dando, tienes que hacer inversiones. Si tú quieres cobrar un valor de 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 euros, obviamente, previamente, tienes que haberlos pagado tú. ¿En qué? En un mentor, en un programa, en un acompañamiento, en alguien que te vaya a llevar de la mano hacia ese punto al que quieres llegar. ¿Lo puedes hacer sola? Obviamente, ya lo estás haciendo. O quizás no, quizás ya esto te resuene y ya hayas hecho este tipo de inversiones. Pero sabes que sola el camino se hace mucho más largo. Hay muchas más piedras que no has identificado, puesto que todavía el camino no lo has recorrido, cosa que tus mentores sí. Y te pueden decir dónde están esas piedras y cómo evitarlas. Así que te van a ir allanando el terreno y te van a ir acompañando mientras vas generando ese conocimiento y vas adquiriendo esa formación para implementarla y obviamente tener resultados. Así que ese primer paso sería formación e inversión. Esa inversión de lo que tú quieres que tus clientes inviertan en sí mismos. O sea, tú no puedes cobrar un valor, un ticket de 1.000 dólares, 1.000 euros,
o vamos a ponerle 10.000, la cifra da igual, si tú antes no lo has pagado. Tienes que romper ese techo para tú poder sentirte en coherencia también, porque no puedes cobrar algo que tú antes no hayas pagado, ¿sí? Que hayas invertido en ti a través de esos mentores. Punto número 1, súper importante, la formación, ya sea en eventos, que esa es una invitación que te hago, introdúcete en esos contextos, en esos eventos de mentores que hagan a nivel presencial. Si quieres empezar en online, perfecto, pero yo lo que te invito y algo que yo practiqué, y aquí estamos para eso, ¿no? Para compartirte lo que yo puse en práctica para poder llegar a eso que te compartí, fue asistir a eventos. De hecho, el fin de semana pasado fui a un evento, este fin de semana voy a otro. Es una lluvia de eventos constante y ya vas a ver, si no lo has vivido todavía, ya vas a ver el poder que tienen esos eventos presenciales, porque no solo a nivel de adquirir todo lo que tu mentor puede darte, sino el contexto. Esas personas que van ahí con un propósito similar al tuyo. Y con esto pasamos al segundo paso, el contexto. Si te rodeas de personas que no validan tus ideas, si te rodeas de personas que lo único que buscan son los problemas a la hora de tú avanzar, o sea, si tú le compartes ideas, proyectos, cosas que tienes en mente que te gustaría hacer pero que todavía no estás haciendo y ves como súper utópicas y no te las validan, no te animan, no te impulsan para dar el siguiente paso, ese contexto, ¿qué crees que está provocando en tu vida? Un retroceso, porque aquí o avanzamos o retrocedemos, siempre estamos en movimiento, nunca nos quedamos en el mismo lugar. Entonces, si tú te rodeas de un contexto que no te impulsa, que no te motiva a ese crecimiento, que no valida esas ideas, obviamente, ¿qué vas a hacer? Dudar de ti, no dar esos pasos, puesto que no estás viendo validación, crees que es muy loco lo que se te está ocurriendo, y entonces, claro está, te sientes como no reconocida o tus ideas no están siendo reconocidas. Esto tiene un doble filo porque realmente no necesitamos reconocimiento externo para validar esas decisiones internas, pero sí es importante ese contexto a la hora de tú tener más certeza todavía. Fíjate, aumentando un puntito más de la certeza que tú ya tienes. Paso número 2, entonces, rodéate del contexto que te valide, que te impulse, que te dé ideas incluso, que te diga, oye, quizá esa idea es preciosa, es maravillosa, pero oye, conozco a alguien que te puede ayudar a desarrollar esto que tú no sabes. O, oye, se me ha ocurrido esta otra forma de desarrollar esa idea, esta maravillosa idea que te ha venido. O podríamos hacerlo juntos. O te dejo el dinero, te doy mi tiempo, te doy mi energía para que lo hagamos juntos. El contexto es algo maravilloso, es como una colchoneta que te impulsa, es como ese elástico, esa cama elástica que te hace que saltes cada vez más. Es ese colchón de seguridad, de certeza que hace que tú creas más aún en ti. Si hay dudas en algún momento, porque uno cuando va a dar un siguiente paso o un salto puede haber dudas, cuando el contexto es poderoso, elevado, cuando realmente ese contexto cree en ti, confía en tus habilidades, sabe quién eres, el camino se hace mucho más llevadero y obviamente tú vas a tomar más riesgos porque tienes ese colchón de seguridad. Esas personas que sin duda te van a apoyar pase lo que pase. Y si te equivocas, ahí van a estar también, porque ese contexto está tanto en los inicios de esas ideas para arrancarlo, como en el camino cuando crees que estás fallando, cuando caes. Ese contexto es importante para también levantarte. Como te decía, es esa cama elástica que nunca te deja caer, sino que te impulsa constantemente. Paso número 3. Importante. Hay que, de nuevo, presentarte a ti misma. ¿Qué significa esto? No puedes generar más dinero si sigues siendo la misma persona, en el sentido de la identidad que tienes a día de hoy es la identidad que puede sostener ese dinero que te está entrando ahora mismo, pero no puedes sostener más de eso.
¿Por qué pasa que algunas veces se factura mucho y no se vuelve a facturar eso? Se ha tenido un pico de facturación muy alto y se ha vuelto otra vez a facturar más o menos lo mismo. Porque obviamente no te has convertido en la persona que puede sostener en el tiempo, a nivel sostenible, valga la redundancia, esa facturación. No puedes gestionar ese dinero. Entonces el dinero tal y como viene, la vida te lo da porque es lo que has pedido, pero se va porque no has sabido sostenerlo, no has sabido gestionarlo de una manera amorosa. Ya te hablaré sobre la relación con el dinero en el paso número 5, es súper importante e imprescindible, pero sí es importante que te conviertas en esa persona que puede sostener esa cantidad económica. ¿O por qué crees que a muchas personas, y si no, búscalo, googlealo, o pregúntale a ChatGPT, si es tu mejor amigo, pregúntale la proporción que hay de personas que, ¿cuáles son las estadísticas? De personas que ganan la lotería y no solo se arruinan, sino que deben dinero por todos lados pasado unos meses, un año, muy poco tiempo. ¿Por qué pasa esto? Precisamente por eso, porque esa persona, cuando le viene esa lluvia de dinero, no se ha convertido en la persona que puede sostenerlo. No es cuestión de hacer, no es cuestión de gestión de una manera, lo meto en el banco. En el hacer no está este salto cuántico, este salto de conciencia, más bien en el ser. Una persona que cree que puede soportar 4.000 euros, dólares, va a tener ese flujo, va a tener ese techo financiero. Si no, todos tenemos realmente nuestro techo hasta que lo rompemos y ese techo pasa a ser nuestro suelo, nuestro piso, y así constantemente. Pero si tú tienes un techo financiero y siempre llega el mismo dinero, y te digo algo, incluso si estás en tu emprendimiento y dejas de invertir en publicidad, o ya no tienes el equipo que tienes ahora mismo, o dejas de hacer ciertas cosas, el dinero que tú estás facturando a día de hoy va a volver, aunque tú digas, no porque si dejo de invertir en publicidad, no porque si no cuento con el equipo que tengo ahora, o no si a lo mejor dejo parado uno de los servicios, o lo que sea, tranquila que ese dinero, pase lo que pase, de una forma o de otra, va a seguir entrando, porque es el dinero que tú estás manifestando y que tú crees merecer. Por otro lado, es el dinero que tú puedes sostener también. Puede venir en un momento dado algo más bajo, algo, pero no considerablemente más bajo, pero más alto al llegar y no convertirte tú en esa persona que ha roto ese techo financiero y que se ha convertido en la persona capaz de gestionar, de administrar, de sostener ese dinero, irremediablemente va a volver a la normalidad, ¿de acuerdo? Así que hay que volverse a presentar, hay que reprogramar esa identidad para obviamente manifestar mayores cantidades de dinero constantemente y para romper esos techos. No puedes manejar un dinero que te da miedo manejar, no va a llegar porque te da miedo. Es como tener miedo al éxito. No, a mí me encantaría facturar 100.000 euros o dólares al mes, obviamente, pero ¿soy capaz de sostenerlo? ¿Qué harías con esos 100.000 dólares al mes? ¿Tienes claro dónde van dirigidos esas cajitas, esa inversión, ahorro, formación, X, Y, Z? Si no lo tienes claro, ese dinero obviamente no va a llegar porque no tienes un destino determinado para él. Así que reprograma tu identidad y ese dinero llegará porque eres capaz de sostenerlo en el tiempo y no a nivel cortoplacista. El paso número 4, incomódate. ¿Qué significa esto? Sin incomodidad no hay crecimiento. No me podrás negar que cuando has pegado un salto a nivel de relaciones, a nivel de facturación, a nivel de autoconcepto, a nivel de tu cuerpo, de cómo llevas ese autocuidado, has pasado por una incomodidad transitoria. Es decir, cuando tú quieres facturar más, estás pidiéndole a la vida que venga más dinero y que se sostenga en el tiempo, para sentirte segura, para poder invertir, para poder viajar, para poder hacer cosas que siempre has soñado, para poder hacer crecer tu negocio, para lo que sea. Cuando le has pedido a la vida eso, te has incomodado, te has debido incomodar, porque hay que tomar unas acciones determinadas
desde la incomodidad para poder manifestar esa abundancia económica, esa riqueza. Yo te pongo un ejemplo. Cuando yo vine a Medellín, a día de hoy estoy en Medellín, no sé dónde estaré en el próximo vídeo, pero a día de hoy estoy aquí, pues dije junto a mi pareja, oye, vamos a alquilar un apartamento que nos merecemos realmente. ¿Podemos sostenerlo a nivel económico? No lo sabemos. En esa época estaba facturando menos, hace 6 meses solamente. No sabemos si vamos a poder sostenerlo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos tiramos a la piscina, nos tiramos al vacío y confiamos en que vamos a ser capaces de generar el dinero que hace falta no solo para el alquiler, sino para la vida, para las formaciones, para el crecimiento. Vamos a lanzarnos. Nos tomamos de la mano, decidimos y dijimos, vale, a día de hoy tenemos para pagar 3 meses de contado. Genial, porque había llegado un dinero de forma casi milagrosa, te diría, de verdad, de forma casi milagrosa, y por lo que pudimos adelantar esos 3 meses. Y dijimos, ¿y qué pasa después? ¿Qué pasa con los siguientes 3 meses? Vamos a confiar, vamos a tomar acción, obviamente vamos a reprogramar nuestra identidad, vamos a desprogramar esas creencias con el dinero que no nos hacen manifestar más cantidad de dinero y vamos a ser capaces, llegado el momento, de pagar eso y obviamente de seguir viviendo, formándonos, invirtiendo, ahorrando y todo lo demás. Y viajando, obviamente, porque va en el pack completo. Nos metimos en esa aventura, decidimos las dos con confianza y confiamos de verdad, tomamos la decisión desde la absoluta certeza de que eso se iba a dar. A día de hoy, 6 meses después, nos queda muy poquito por ya dejar no solo este apartamento, sino este país. Hemos pagado, obviamente y religiosamente, como se suele decir, mes a mes el alquiler de este piso. Era un monto que nunca habíamos pagado antes, nunca nos habíamos incomodado tanto, pero esa incomodidad nos hacía de verdad tomar acción para atraer ese dinero, para generar esos ingresos y para poder mantener el nivel de vida que nos habíamos prometido en ese momento. Y sí, se ha dado y no ha habido dificultad. El dinero ha venido, el dinero se ha generado y ha seguido viniendo y en mayores cantidades mes tras mes. Entonces, desde esa certeza, al dinero sí le gusta que le trate. Desde esa seguridad en la vida, en que estamos sostenidas por Dios, obviamente, ¿qué malo puede pasar? Eso fue una incomodidad enorme, y te lo digo, fue una incomodidad muy grande. Decir, que el mes que viene sí o sí tengo que pagar esto, y no solo tengo que pagar esto, algo que nunca he pagado antes, sino que me tiene que dar para el resto de la vida, ¿no? Para el comer, el cuidado de perritas, salud, seguir formándome porque esto no para, como te dije en el paso número 1, formación constante, ahorrar, viajar y disfrutar de este país maravilloso y no restringirnos y seguir con nuestro día a día tal y como habíamos prometido y nos habíamos comprometido. Así que el cuarto paso fundamental, incomódate. El incomodarse no es solo para generar más dinero, el incomodarse también viene para introducirte en contextos elevados, en contextos que de primera te hacen sentir menos, de primera te hacen sentir incluso tonta, de primera dices, madre mía, de qué personas me estoy rodeando, qué maravilla, qué profesionales, y tú no sentirte a la altura. Puede ser, o incluso puede ser que cuando te introduces a un contexto, ese contexto te escupe, o te escupes tú misma, porque te sientes demasiado incómoda a nivel transitorio como para seguir en ese contexto. ¿Qué pasa? Hay que ser capaz de sostener esa incomodidad. Obviamente, para elevar estándares, para rodearte de un contexto que tú te crees merecedora, pero a día de hoy no estás manifestando, hay que incomodarse. Hay que estar en un momento en el que dices, vale, puedo aprender de este. Y no ser la persona que puede enseñar a todos los demás. Eso es estar en comodidad. Cuando tú te sientes en un contexto en el que te sientes que puedes enseñar mucho, pero tienes poco que aprender, obviamente ese contexto se te está quedando corto. Así que incomódate y siéntete en un contexto, en un entorno
del que puedas nutrirte, del que puedas obtener recursos, de que os podáis retroalimentar, impulsar mutuamente, como decía en el paso número 2, ser esa cama elástica que haga que se impulse esa persona y esa persona te pueda impulsar a ti. Entonces hay que incomodarse también en ese sentido. Cuando quieres introducirte en un contexto de poder más elevado, vas a pasar por cierta incomodidad, a la vez que tener otra pareja. O sea, hay que tener ciertas incomodidades en tu relación actual, si la tienes, si no la tienes. Hay que incomodarse para ir manifestando cierto avance, cierta evolución en tu relación. Tiene que haber retos, tiene que haber momentos incómodos y conversaciones incómodas en tu relación para que la evolución se dé, para que el crecimiento conjunto se dé, para que no se estanquen los problemas, para que no se repriman emociones, para que algo que se ha dado, algún, pues no conflicto, sino desacuerdo con tu pareja, se pueda trascender unidos. Hay que incomodarse para hablar de ese tipo de cosas, de ese tipo de negatividad, de ese tipo de miedo o lo que sea que han surgido. Hay que incomodarse para trascender todo eso de forma unida. Y si no tienes pareja, exactamente igual. Si la quieres tener, te vas a incomodar antes de tenerla. ¿Por qué? Por si los nervios, por si le gustas, no, esa persona me gusta, voy a por ella. Te incomodas, en cierta forma, en mayor o menor medida te incomodas. ¿Sí? Ya depende de, obviamente, el grado de incomodidad que tú tengas a lo que estés acostumbrada, ¿no? Pero siempre hay que incomodarse. Y el paso número 5, y para este cierre, como te comenté al principio, esto no es algo que yo te quiera enseñar, sino simplemente te estoy compartiendo qué es lo que yo he ido aplicando en poco más de un año, para pasar de esa cifra tan irrisoria que te comenté a esta tranquilidad económica y subiendo, porque los techos financieros, yo tengo ahora mismo ese actual, están para romperlo y es mi disposición, tengo la capacidad de hacerlo, lo sé, tengo la certeza y eso se va a ir dando y se va a ir manifestando conforme yo vaya aplicando estos pasos de forma constante y otros nuevos que van a aparecer, porque obviamente hay que tener disposición también para aplicar algo que no has aplicado hasta el momento. Ya sabes, incomodarse. Y como te decía, el paso número 5, este es sin duda para mí la guinda del pastel. Ha sido un antes y un después. Cuando practicas esto, de verdad, a mí me voló la cabeza. Trata el dinero como si fuera una persona. ¿Qué significa? Si tú el dinero cuando lo sueltas con miedo, lo sueltas mirando el céntimo, no haces que se mueva, que esté en movimiento, no lo das, no lo compartes de forma con confianza, con amor, sino que con ese miedo de que no vuelva a ti, de que quizás pues no vaya a venir con el flujo que venía, de que si lo pones ahí quizás te estés equivocando y en realidad era ahí. Si lo haces así, imagínate si fuera una persona. Si una persona tú la tratas con miedo, en el sentido, imagínate una pareja, volviendo al tema de la pareja, si tú crees que vas a perder a tu pareja, que te va a ser infiel, que vais a acabar tarde o temprano, cualquier tipo de miedo focalizado o proyectado en la pareja, ¿cómo crees que va a ser tu relación? ¿Realmente vais a estar en una relación tranquila, de disfrute, de amor, de confianza? Pasa lo mismo con el dinero. Al dinero le gusta moverse, como una persona, como cualquier tipo de ser humano. Darle movimiento, vida. Cuando tú te mueves, eso significa vida. Cuando te estancas, estás muriendo. El dinero le pasa lo mismo. Si no lo pones en circulación, como energía que es, igual que tú, se estanca, se deprime, muere. Entonces, ¿qué menos que ponerlo en circulación a base de invertir en ti misma? ¿Qué menos que ponerlo en circulación a base de ahorrarlo, pero no por miedo a las vacas flacas, sino porque le gusta que tú lo gestiones, que tengas diferentes cajitas en las que lo puedas poner, que sepa dónde lo vas a colocar. El dinero llega cuando sabe para qué lo quieres, qué destino tiene. X dinero para inversión, X dinero para mi negocio, X dinero para mis hobbies, para mis viajes. El dinero ya sabe
dónde lo vas a poner y por tanto te llega, porque sabes que estás previniendo, o sea que estás inteligentemente decidiendo dónde lo vas a colocar y por tanto dices, oye, me está cuidando, me está teniendo en cuenta incluso antes de yo llegar, como una persona. Si tú a una persona, si una persona se siente cuidada por ti incluso cuando todavía no ha llegado a casa, porque le llamas, oye, ¿qué te apetece cenar? Oye, ¿te apetece ir al cine? Oye, vamos a tomar algo. Esa persona dice, me está cuidando, me está atendiendo. El dinero exactamente igual, le gusta que pienses en él, le gusta que lo cuides, pero desde la confianza, desde la certeza, desde la seguridad, no desde el miedo. Algo potente que yo he estado aplicando y que me parece maravilloso es pensar en el dinero como una amistad. Cuando tú piensas que es un amigo, una amiga, obviamente ese dinero va a querer estar contigo. Cuando tú piensas en el dinero como una oportunidad y no como algo que necesitas, la amistad, igual, si tú tienes a un amigo y lo tienes como una oportunidad de compartir, de crecer, de hablar, va a querer pasar tiempo contigo. Pero si tú tienes a un amigo que le llamas cada 2 por 3 o que tienes miedo a perderlo, lo vas a tratar desde ahí, desde ese miedo a la soledad. Entonces, ¿ese amigo realmente va a querer estar contigo? Al dinero le pasa lo mismo. Si tú tienes necesidad de que llegue, eso le va a dar rechazo. Igual a la pareja, si tú tienes necesidad por encontrar una pareja y tú vas a alguien con necesidad, ese alguien realmente, ¿tú le vas a parecer atractiva? ¿Tú le vas a parecer una persona que desde el desapego no necesita una pareja, pero bueno, si llega esa persona ideal, pues genial? El dinero, al dinero le pasa exactamente igual. No quiere que se le vea como una necesidad, así no llega. Si te es necesario, él lo siente. De verdad, el personificar al dinero a mí me ha servido muchísimo. Al igual que las propinas. Cuando tú das propina, no sé si das o no, en diferentes países es algo que forma parte de la cultura. En España se suele dar si realmente la persona te ha tratado bien, si ese camarero, ese mesero, como se dice por aquí, te ha tratado bien, si le das propina. Pero ¿qué pasaría si piensas que esa propina va para ti? Es decir, todo dinero que tú pones en circulación es energía que tú estás poniendo en movimiento. Esa energía también se mueve en tu dirección, no solo va para afuera. Cuando tú pagas una cuenta, una factura y agradeces, incluso pagas de más, como puede ser el caso de la propina, ese dinero no solo está yendo a esa dirección. Si tú pensaras que está yendo también en esta dirección, ¿darías más propina? Sí, ¿verdad? Pues es exactamente lo que pasa y lo que hace el dinero. Ese dinero, cuando tú lo haces desde la confianza, vuelve a ti. Es inevitable. De verdad, no quiero que me creas, simplemente esto es algo que si experimentas, será verdad. Hasta entonces no. Así que no creas nada, nada de esto es verdad hasta que no lo experimentes. Como te decía, solo te comparto lo que yo estoy viviendo. La propina, si la das y crees dártela a ti, no por eso darla, sino desde la confianza de, oye, da igual, es indiferente. Si me has tratado bien o mal en el servicio, te doy la propina. Porque yo pongo el dinero en movimiento, yo pago de más porque valoro realmente la experiencia que he tenido. Y si, oye, si te vas a un restaurante y no te ha gustado la comida, no te ha gustado el lugar, no te ha gustado el servicio, igualmente ese dinero le gusta estar en movimiento. Y como te decía, si lo pones en movimiento hacia allí, vuelve. No me creas. Personifica el dinero y trátalo como tratarías a tu madre, a tu pareja, a una amiga o a ti misma. Si ese dinero de verdad se siente cuidado, se siente atendido, se siente bien gestionado y demás, ese dinero va a querer estar contigo y va a querer estar en mayor cantidad cada vez más, porque lo sabes administrar, porque lo cuidas y se siente contigo en familia. Cuídalo y fluirá. Y estos 5 pasos son los que yo he aplicado. Te propongo que los apliques y obviamente cuando lo hagas, coméntame por aquí lo que estás viviendo, si hay algún cambio, si hay alguna mejora y todo eso me encantará saberlo de tu propia mano. Espero que te sirva
y a manifestar ese dinero, esa abundancia, esa riqueza que te pertenece por derecho, pero que estás limitando con creencias, con miedo, y bueno, porque realmente o no te estás incomodando o no te estás introduciendo en contextos de poder, o te estás identificando con una identidad obsoleta y que no te permite sostener una mayor cantidad de dinero, o no estás tratando con amor y como oportunidad el dinero, sino desde la necesidad y desde la escasez, cosa que hace que huya para un lugar en el que no le necesiten y sí le cuiden. Fórmate, invierte en ti para que así también los clientes inviertan en sí mismos a través de ti. Aquí ponemos el lacito final a este regalazo, que sin duda a mí me lo han ido compartiendo mis mentores y para mí ha sido un antes y un después, así que con todo el amor te lo comparto, espero que lo apliques, que te sirva. Y para saber cómo aplicar estos 5 pasos, ya que tienes la teoría, ahora cómo lo pasamos a la práctica, agenda una llamadita, tienes el link justo abajo en la descripción, hablamos, obviamente me compartes esta situación, estos conflictos que estás teniendo con el dinero y vemos si podemos trabajar juntas para reprogramar esa identidad y para saber, como te decía, aplicar todo esto desde la conciencia, ¿vale? Aplicando también unas prácticas espirituales que sin duda no es algo mental, como puede pensarse, sino que es más profundo, es más trabajar desde el origen, trabajar desde la causa, desde todas esas creencias, toda esa programación que tienes después de muchos años, que no has conseguido liberar, que no has conseguido reprogramar y por tanto te están manteniendo en esa identidad que está obsoleta y que no puede manifestar más abundancia. Así que si esto te hace tilín, si te resuena, si te ha gustado este contenido y quieres dar el siguiente paso, reprograma esa llamada, es totalmente gratuita, pero en ella también, aparte de compartirte contenido que te servirá sí o sí, pues veremos si podemos trabajar juntas y si por ambas partes encaja este nuevo salto, ¿sí? Así que te mando un abrazo enorme y espero que estés genial.